Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. Este es un resumen, ya lo saben, alumnos de tercero, de los contenidos que se han visto en la semana. En este caso veremos la diferencia específicamente entre dos fenómenos que se generan específicamente en química: los cambios físicos y los cambios químicos. Obviamente, dentro de todo, ustedes ya han escuchado de alguna manera u otra hablar de palabras como reacciones químicas o los cambios que existen en la naturaleza o existen específicamente en algo conocido como materia. Dentro de estos cambios existen dos en especial: los cambios físicos y los cambios químicos. Un cambio físico es una, no transformación, eh, es algo que ocurre en la naturaleza en la que no varía la naturaleza de las características del elemento, de la sustancia, del compuesto o del material. Y en el caso de un cambio químico, es en ese sí una transformación en donde varía la naturaleza de la sustancia. Mejor dicho, es en donde prácticamente cambian las características de una sustancia. Fíjense que cambios químicos en la naturaleza existen muchos. De hecho, ustedes viven y conviven con muchos cambios, tanto físicos como químicos, en la materia regularmente. Donde, bueno, tan solo el mover un lápiz, el cambiar de lugar o de posición un objeto, el cocinar algo, porque les voy a aclarar que en la cocina ocurren regularmente muchos cambios químicos y yo regularmente utilizo la palabra transformación. Porque yo, de alguna manera u otra, separo la palabra cambio y transformación? Bueno, cambio porque la estructura interna de los materiales se queda como está. Siguen siendo los mismos materiales con características un poquito diferentes, pero siguen siendo los mismos materiales. Como ejemplo, voy a mencionar, hablando de cambios físicos, si yo tomo una pieza de hielo o un cubo de hielo y lo dejo fuera del congelador, este sufrirá un cambio en su estructura porque pasará de un estado de agregación en otro. De sólido pasará en líquido, pero seguirá siendo el mismo material o seguirá siendo la misma sustancia. En un estado de agregación diferente, pero sigue siendo agua. Caso contrario, por ejemplo, si yo tomo una pieza de papel y le genero una combustión, la enciendo, la prendo, la quemo, que es una palabra también que podemos utilizar regularmente, esta hojita de papel sufrirá una transformación. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la estructura tanto externa como externa de la hoja de papel, quedará completamente distinta. Así en forma, en apariencia o a simple vista, vamos a poder darnos cuenta que es muy distinto a lo que teníamos anteriormente. Ojo, hay que aclarar también que en el caso de los cambios físicos, muchos de ellos son reversibles, que es una característica también, y en el caso de las transformaciones de la materia, pues no son reversibles. Eh, Aquí es donde también encaja una ley que es importante para todos nosotros, en especial para la química, eh, ley que enunció un señor conocido como Antonio Lorenzo Lavoisier o Antoine de Lavoisier, que es la ley de conservación de la materia o ley de la conservación de las masas también, en donde dice la ley: la materia no se crea ni se destruye, simple y sencillamente se transforma. Eh,
Lavoisier determinó esta ley de una forma un poquito peculiar. Él utilizó un fenómeno como es el de la combustión para nombrar su ley. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, él colocó en dos esferas selladas al vacío y en una balanza, y en una dejó la hojita de papel completa como está, y en la otra puso la misma hojita de papel, bueno, con las mismas características, la hojita de papel, y, le generó a ella eh, una acción que fue el fenómeno de combustión. Pero se dio cuenta que aunque la hojita de papel se había convertido en ceniza, conservaban las mismas masas, enunciando esta ley en donde promueve que la materia, aunque sufra cambios o transformaciones, tendrán las masas exactamente iguales. Para completar esta clase, les voy a compartir un video por ahí para tratar de aclarar la situación de de la diferencia entre los cambios físicos y los cambios químicos. Chequen el video y lo vamos analizando poco a poco. La materia pasa por transformaciones o cambios en los que pasa por un estado inicial a un estado final y puede sufrir o no cambios en su estructura interna. Existen cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos ocurren cuando solo cambia la apariencia de un objeto, como su masa, su volumen, su forma o su longitud. No hay un cambio en la estructura interna del sujeto. Ejemplo por ahí, yo agarro una hojita de papel, la corto en pedacitos y ahora tengo muchos pedacitos de papel. La pregunta sería si es un cambio físico o un cambio químico. Obvio, es un cambio físico porque sigue siendo la hojita de papel con sus características dentro de su estructura interna iguales. Un ejemplo de cambio físico es cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, ya que cambia su masa, su forma y volumen. Pero no hay un cambio en la estructura interna, ya que los nuevos trozos siguen siendo papel. En un cambio físico, las propiedades generales como la masa, volumen, forma y su longitud sí cambian. Mientras que las propiedades específicas como la densidad, flexibilidad, elasticidad, entre otras, no cambian, es decir, permanecen iguales. Otro ejemplo de cambios físicos son doblar o formar figuras de papel, estirar una banda y cortar un marco. Los cambios físicos son generalmente reversibles. Ejemplo por ahí es el que les mencionaba. Vamos, si de repente a un niño le compramos una paleta de hielo y por X cuestión al niño se le olvida comerse la paleta de hielo, pues simple y sencillamente la misma paleta de hielo colocándola dentro de un vaso, la metemos al congelador y regresará a su forma original, es decir, es reversible ese cambio. Es decir, que el material puede volver al estado inicial, por ejemplo, al derretir el hielo por aumento del calor, haciendo que cambie de un estado sólido a un estado líquido, el cual se puede recuperar al congelar el agua. Todos los cambios de estados son cambios físicos. Hay cambios físicos irreversibles, como cortar un escritorio de madera para formar unas sillas, las cuales seguirán siendo de madera, cambiando solo su forma, pero será muy difícil que a partir de esta se forme de nuevo el escritorio. Pero dentro del ejemplo, pues lo importante era señalar que sigue siendo el mismo material.
sigue siendo el producto elaborado de madera. Otro ejemplo de cambio físico sería cortar una fruta en trozos más pequeños. Un cambio químico ocurre cuando cambia la estructura interna de la materia. Fíjense que ya entrando básicamente en química, ya empezamos a utilizar otras palabritas. La palabra que vamos a empezar a utilizar es reacciones químicas. Cuando existe una reacción química, ya vamos a cambiar esa parte de cambio físico y cambio químico, sino una reacción química es cuando la estructura interna de los materiales o el material cambia completamente y deja de ser lo que era antes, es decir, se transforma. Siempre sustancias nuevas y modificando los componentes originales. Si al reaccionar dos o más sustancias observas que hay cambio de... Sencillo, jóvenes. Yo me imagino que en algún momento ustedes han visto por ahí en YouTube o en el Face, por ejemplo, cuando la gente comienza a jugar con los refrescos de cola y las mentas, que de repente, la palabra aquí viene a englobarse, reacciona la menta al caer en el refresco de cola y sale disparado el producto. Así es como hacemos, por ejemplo, los juguetes. Ponemos la menta, cerramos la botella y sale disparado, producto de la reacción que se generó. De color, desprendimiento de gases, ocurre efervescencia. ¿Dónde? Alka-Seltzer, por ejemplo, el que les menciono de la menta y el refresco de cola, es una mezcla, es una reacción efervescente porque viene un burbujeo, la generación de dióxido de carbono, en fin, transformación de las sustancias. Precipitación, emite luz o calor, significa que ocurre una reacción química, por tanto ocurre un cambio. Fíjense que las reacciones las podemos subdividir en varios tipos, pero en especial esta que menciona, cuando yo me pueda dar cuenta de que existe una reacción, la separamos en dos partes. Exotérmica, cuando genera energía, por ejemplo, una flama en un cerillo, y endotérmica, cuando absorbe energía. Químico. Al dejar un pedazo de carne por varios días dentro de un frasco tapado, observas que hay desprendimiento de gases en forma de vapor y además puedes sentir el olor al descomponerse. Sabrás que ocurre un cambio químico o putrefacción. Otros ejemplos de cambio químico son la combustión de la gasolina, encender una vela, encender un fósforo o cerillo, maduración de los frutos, fermentación de la leche, la fotosíntesis de las plantas. Hablando de la fotosíntesis, porque es la transformación del dióxido de carbono en oxígeno aunado a la transformación de los nutrientes que genera la planta. Hablando de fermentación, no sé si en sus casas en algún momento habrán elaborado productos fermentados. Uno muy sencillo que todos a lo mejor conocen, en especial el tepache. Es un ejemplo de fermentación que a lo mejor en algún momento elaboraron en casa. Van a tratar de investigar con conocidos, con su papá, con su mamá, cómo se genera o cómo se realiza la bebida conocida como tepache. Y la respiración. Ojo, aclaro que está elaborado con las cáscaras de la piña, digo, para que tengan una referencia mucho mejor. En los animales. Los cambios químicos pueden ser reversibles, es decir, que el material puede volver al estado inicial. Por ejemplo, formarse el agua, en la cual un átomo de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno para formar el agua. El agua puede ser separada en... Pero se utilizan procesos químicos o procedimientos químicos. En el caso específico de los elementos que conforman al agua, obviamente
Ese es en ese caso en donde pueden ser reversibles, utilizando procedimientos químicos. Ese procedimiento se llama electrólisis, que es la aplicación de energía eléctrica. Sus componentes al someterse a una carga eléctrica, en la cual el hidrógeno iría a la parte negativa o al polo negativo de la pila, mientras que el oxígeno se dirige hacia el polo positivo. Hay cambios químicos irreversibles. Cuando metemos un pastel al horno, es una reacción química, hay un cambio de sustancia, pero cuando tenemos el pastel hecho, no podemos hacer nada para volver a tener los ingredientes de nuevo en su estado original. En un cambio químico, las sustancias iniciales o que han reaccionado entre sí se denominan reactivos. Los que inicialmente, en el caso de las reacciones químicas, van a buscar transformar la sustancia, se llaman reactivos. Ejemplo, ¿cuáles serían los reactivos en un pastel? Bueno, pues sería la harina, sería la leche, sería el huevo, pero para esto ya empezaremos a utilizar nuestra tabla periódica. Fíjense que ya empezamos a ver fórmulas. En el caso del agua, la mencionaron cuando hablaron sobre electrólisis. ¿Cuáles serían los reactivos? Es decir, las sustancias que forman al agua, la unión de hidrógeno y de oxígeno. Serían los reactivos y el producto obviamente sería el agua. Forman nuevas sustancias denominadas productos. Los productos poseen propiedades específicas como la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, las propiedades organolépticas, propiedades químicas, entre otras, las cuales son diferentes a las propiedades específicas de los reactivos. Esto quiere decir que entre reactivos y productos existen diferentes propiedades o diferentes características. ¿Qué es lo que van a hacer por ahí, por favor? Bueno, tienen 10 minutos para hacer 10 ejemplos de cambios químicos y 10 ejemplos de cambios físicos. 10 minutos tienen, por favor. Les voy a compartir otro video por ahí, en donde hablaremos ya específicamente de lo que son las reacciones químicas. Pongan atención al video, porque vienen algunos ejemplos de reacciones químicas que ya les he mencionado con anterioridad, ¿vale? Chequen el video, por favor. Y ahora quiero que te remontes conmigo al inicio de los tiempos. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de mezclar para crear sus medicinas, preparar sus alimentos, hasta para hacer sus herramientas. Y así descubrió reacciones químicas que perduran hasta nuestros días. Hola, yo soy Manuel y soy un experimentor. Hola, yo soy Jaylee y también soy una experimentora. Y como buena experimentora, yo todo el tiempo me hago muchas preguntas. Como por ejemplo, hoy día, estaba tomando desayuno y me di cuenta que mi pan tenía huequitos. Para entender de dónde vienen esos huequitos como burbujas que hay en la miga del pan, tenemos que entender qué cosa es una reacción química. Experimentores, ¿qué cosa es una reacción química? Una reacción química es cuando dos o más sustancias se juntan para generar una o más sustancias nuevas. O también lo encontramos cuando los reactivos se unen, se juntan para formar un nuevo producto con características distintas a los que le dieron origen. Así es, y la reacción química que ha ocurrido para que el pan tenga esas burbujas ocurre con la levadura, que yo tengo aquí encima de la mesa. La levadura se mezcla con la harina y es un ser vivo que consume, por ejemplo, en el caso del experimento que yo voy a hacer ahora, azúcar. Vamos a poner unas cucharadas de levadura en el agua y ahora vamos a añadir unas cucharadas de azúcar. Vamos a mezclar. Y rápidamente van a empezar a aparecer unas burbujas en la superficie. Esas burbujas son la levadura.
es la levadura reaccionando, lo que hace es alimentarse de los azúcares, teniendo como producto dióxido de carbono, que es el gas que genera al combinarse esas dos sustancias. Ahora reaccionando y produciendo una sustancia nueva, dióxido de carbono, que a lo largo de varios minutos vamos a capturar dentro de este globo. Esa reacción química infló la masa del pan y por eso tiene esas burbujas en la parte de adentro. Razón por la cual, digo, para los que estuvieron conmigo en el club de repostería, pues se daban cuenta que nosotros dejábamos reposar la masa al agregarle levadura para que reaccionara esta, liberara dióxido de carbono y hace que se infla la masa. Eso es una reacción química. Y las reacciones químicas son irreversibles, es decir, que no puedo volver a tener las sustancias con las que empecé. En algunos casos, siempre y cuando no se apliquen procesos o procedimientos químicos para hacerlas reversibles, como lo vimos o lo mencionamos en el caso de la electrólisis. Por ejemplo, si mezclo arroz y frijoles crudos en un plato, esto no es una reacción química, es un cambio físico. ¿Por qué? Porque si tengo mucha paciencia, puedo separar el arroz y los frijoles y volver a tener los dos elementos con los que empecé. Otro ejemplo es lo que yo voy a hacer con esta hoja de papel. Si yo la doblo de esta manera, lo que estoy haciendo es un cambio físico, porque si la desdoblo, vuelve a su estado original. Pero ¿qué pasa si yo enciendo esta hoja de papel? Se convierte en ceniza y no puedo regresar a su estado original. Y ahora te vamos a mostrar 3 experimentos para demostrar los cambios químicos. Vengan por acá. En el primer experimento vamos a utilizar 2 sustancias que seguramente tú puedes encontrar en tu casa. La primera es vinagre. La segunda es bicarbonato de sodio. Los materiales que necesitamos para este experimento son: Ojo, que mencionamos distintos tipos de reacciones químicas y estamos haciendo hincapié mucho en las reacciones de efervescencia, en donde se genera un gas, que en este caso casi siempre será dióxido de carbono, y se aprecia por el burbujeo. Miren, las reacciones de efervescencia las ven, por ejemplo, hasta cuando ustedes destapan un refresco, lo agitan y se genera un gas, ese gas es dióxido de carbono. una botella 2 embudos. y unos globos. Lo primero que vamos a hacer es, con ayuda de un embudo, vamos a colocar el vinagre dentro de la botella. Muy bien, ahora con ayuda del otro embudo, vamos a colocar bicarbonato de sodio dentro del globo. Ahora vamos a colocar el globo en la boca de la botella. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, si estamos hablando de reacciones químicas, ocurrirá una reacción, tal y como la anterior reacción, en donde al combinarse los dos ingredientes o las dos sustancias, en el momento en el cual entran en contacto, reaccionan. Fíjense que las reacciones químicas son muy comunes para ustedes. ¿Quién ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de lavar su baño o utilizar hipoclorito para limpiar, o el cloro, como le conocen comúnmente? Cuando lo vierten en el agua, reacciona de inmediato y viene ese burbujeo, para que ustedes se den cuenta cómo las reacciones son muy comunes en su vida. Y ahora vamos a poner en contacto el bicarbonato de sodio con el vinagre. Mira lo que va a pasar. Ojo, que el producto es dióxido de carbono en su generación al combinarse los dos ingredientes. Les reitero, como tarea por ahí, aunado a los contenidos que se los haré llegar a través de los distintos grupos y las formas en las cuales estamos trabajando, ya sea de manera impresa también,
dejándolo en el buzón y o por WhatsApp a través de diferentes paqueterías como es Word y PowerPoint. Les dejaremos el material. Prácticamente esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. A partir de mañana dejo el material de la semana y dejo el material impreso en la escuela para los que no tienen oportunidad de bajar su material. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes. Cuídense, jóvenes.